Bien, vamos entonces a continuar con la serie que acabamos de empezar, de Confiando en Dios aunque la vida duela. Algo que disfruto, me encanta siempre pasar es cuando mis planes se frustran. Se ríen algunos, ¿verdad? Que saben que no es cierto, ¿verdad? A nadie nos gusta eso, ¿no? A nadie nos gusta cuando tú agarras y pones que tienes un plan perfecto, tú dices, ya lo visualicé, ya lo tuve, ya lo tengo, mira, se va a hacer así, va a ser así, acá, por acullá. Y a la mera hora no funciona. Algo no funciona. Hay veces que sí, hay veces que no. Hay veces que funciona y te sientes muy bien, llegas a casa con una sonrisa y todo ha salido perfecto, y otros días que no funciona. Y llegas y dices tú, ya no quiero saber nada, ¿no? Quiero switch en blanco y ya. Esa es una realidad bien viva y presente de nosotros, de cada uno de nosotros como seres humanos. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de Dios, eso es una realidad totalmente distinta. Dios no tiene ninguna frustración. Dios no vive con planes que pueden ser o no pueden ser llevados a cabo, sino que Él lo que se dispone a hacer, lo hace. Y a diferencia de cada uno de nosotros, por ejemplo, toda esta semana que estuvimos desde la semana pasada, que nos íbamos a cambiar el fin de semana y a la mera hora no, y las personas no responden como tú quieres, y Dios está sentado en su trono, tranquilo, y no hay nada que le estorbe. ¿Sí o no? Por eso la pregunta que está ahí al principio en sus hojas es, ¿está Dios en control de todo? ¿O en algunas sí, o en algunas cosas sí, o algunas otras no? ¿Qué opinan? ¿En todo? ¿Todo? ¿Y todo es todo o solamente las que nos gustan? Todo es todo, ¿verdad? Eso es algo que hemos aprendido en las predicaciones, todo, ¿verdad? Teológicamente, profundamente, 5 años de doctorado y cosas así para que sepas que todo es todo, ¿no? Y por lo tanto, vamos entonces, hoy realmente yo creo que es un tema que hemos escuchado mucho, pero quiero que al final hagamos un repaso. ¿Quién leyó el libro, por cierto? ¿Quién leyó los capítulos? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vamos, hoy vamos. Ajá, sí, de hecho para esta semana tocaban 2 capítulos. El 2 y el 3. Al 2, ay, bueno. Y yo como dije, ya leyeron, no voy a abarcar mucho. Entonces, vamos a seguir avanzando porque la semana pasada veíamos cómo los pilares de nuestra confianza en tiempos de dificultad, ¿no? Vemos que Dios es soberano, Dios es sabio y Dios ¿qué es? Amoroso, ¿verdad? Y vemos entonces los pilares en los cuales se sostiene. Entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y Dios está en control de todo. El problema es que a veces nuestra percepción pareciera como que de algunas cosas sí, algunas cosas no. Y ahorita vamos a hablar de esto. Por eso está Dios en control de todo. Vamos a ser sinceros los unos con los otros el día de hoy. ¿En qué o cuáles circunstancias has creído o pensado que Dios no tenía el control de algo? Las cosas negativas, por ejemplo. No te salen bien las cosas. No te salen bien las cosas, ajá. Enfermedad. A veces como me pasa en las cosas pequeñas, como detalles chiquititos como, no sé, se le pinchó una rueda al auto, agarramos un virus quizás no muy grave, o llegué tarde por el tráfico, no sé, cosas así más pequeñas. Ok, ajá. En cosas que a veces como que yo ya tenía el plan perfecto y si no funciona, entonces como que ya era perfecto, o sea, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? ¿No? Sí, era perfecto, no había falla en la lógica, ya todo estaba hecho. ¿Sí? Creo que las tragedias pasan. En las tragedias, ¿verdad? Hay una tragedia, aunque tenemos mucha confianza en Dios, en ese momento
se nos olvida completamente Dios y nos centramos en el dolor. ¿Sí? ¿Alguien más? La palabra de Dios dice que la lógica de los seres humanos no es la lógica de Dios. Claro. Yo creo que a veces, muchas veces, que no tenemos la palabra del Señor, pensamos que la lógica de nosotros es la perfecta. Y es lo contrario, la del Señor. Así es, pero la realidad es que en nuestra debilidad siempre pasamos circunstancias en las que se nos pasa por la mente de repente como que, y a lo mejor todos hemos dicho, a lo mejor, no sé, ¿dónde está, Señor? Y Señor, pero ¿por qué esto, no? ¿Dónde qué es? No entiendo, si ya estaba todo perfectamente planeado, ¿por qué no, por qué esto no pasa, no? Y la realidad es esta, ¿no? Es que muchas veces, y sobre todo como dijeron ahorita, asociamos a Dios que es soberano cuando todo nos va yendo bien, ¿no? Cuando todo va funcionando, sí, porque he estado orando, porque he estado haciendo bien las cosas y empieza a funcionar, entonces Dios es soberano. Dios abrió las puertas, ¿no? Para hacer las cosas. Pero es difícil, y dice muchos dicen, todos creemos en la soberanía de Dios hasta que vienen las dificultades, ¿no? Ahí es donde empezamos y se empieza a poner a prueba realmente lo que creemos, ¿no? La pregunta es, ¿Dios está en control también, como decía, de las circunstancias? Una enfermedad, una tragedia, la pérdida de un ser querido, pérdida del trabajo, algún accidente que te deja incapacitado. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a afrontar entonces eso? La soberanía de Dios podemos entonces definirla de esta manera. Es como la absoluta independencia de Dios, obviamente, para hacer lo que le satisface y su total control sobre las acciones de todas sus criaturas. Ninguna criatura, persona o imperio puede frustrar su voluntad o actuar fuera de sus límites. Y esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante y notar bien lo que está, absoluta independencia para hacer. Y es que yo preguntaba por eso al principio, ¿Dios es soberano sobre todo o no? Porque si contestamos que no lo es, entonces tenemos un grave problema. La pregunta es entonces, ¿en qué Dios estamos confiando? Y no solamente eso, esto quiere decir que a la par de Dios hay algo o alguien con un poder similar o algo que lo puede hacer contrarrestar, porque Dios está ahí atado de manos en dado caso. Si es que creemos que Él no es soberano, hay algo que está afectando a Dios. En lo que Dios dice, yo ahí ya no me puedo meter. Muchos incluso lamentablemente ponen en esa categoría al ser humano. No sé si han puesto, la cuestión es que es también sutil porque se pone de una manera en la que uno dice, no, pues sí es cierto, porque obviamente todas estas personas que tratan de poner a Dios en esa categoría no lo hacen maliciosamente, están tratando de defender a Dios en un sentido y de guardar al hombre. Dicen, no, lo que pasa es que Dios es un caballero. Dios es alguien que viene y pide permiso antes de hacerlo. Y si no tiene permiso de hacer, por ejemplo, hablando de la salvación, si Él no tiene permiso para entrar a tu corazón, Él es un caballero, entonces Él no puede hacer nada. Se oye muy bien, ¿no? Se oye respetuoso, se oye como que no, sí, es que mi Dios es un Dios caballero, y Dios lo es, seguramente. Pero la pregunta es, ¿Dios no puede? ¿Dios no puede hacer algo porque alguien no le da permiso? Llámese hombre, mujer, imperio, como dice acá, criatura, persona o imperio, lo que sea. No. Dios tiene absoluto control. Absoluto, y es absolutamente independiente. No hay nada externo que pueda influir en lo que Dios hace o no hace. Y esto es importante, hermanos. ¿Cómo aplicamos a veces esto incluso en las oraciones? Porque creemos que nuestras oraciones pueden influir a Dios. Ahora, hay un misterio ahí, porque obviamente vemos en la palabra que dice, pidan,
¿verdad? Insistan. Claro, como unas mentes finitas como nosotros podemos abundar en los misterios de Dios es imposible. Pero hay algo seguro. Dios no está influenciado por nada ni nadie. Él es independiente. Él tiene absoluta independencia y hace lo que esto es importante, le satisface. Y si a Él le satisface contestarte una oración, no es por ti solamente. Ahora, no es que no sea por ti, sí, pero no solamente. Y no es porque lo convenciste, no es porque lo manipulaste, no. Es porque Él es soberano y Él está haciendo lo que Él quiere. Por lo tanto, es importante ver esto, porque toda criatura, toda persona, todo imperio, cualquier molécula de este universo está sujeto a Dios. No hay nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Por lo tanto, si hay un evento particular en todo el universo que puede ocurrir si es un control soberano, entonces no podemos confiar en Él. Y esto es sumamente importante. Si hay algo, una sola cosita que Dios no tiene el control de ello, no puedes confiar entonces en Él. No podemos confiar en Él. Si eso es algo que está presente ahí, que dice Dios, no, lo siento, yo no puedo meterme ahí, entonces ya no es un Dios soberano. Y sería difícil poder depositar, y esto es importante, ¿por qué no estamos depositando simplemente en nuestro día a día? No, estamos depositando en Él nuestra confianza para nuestro destino eterno. Su cuidado eterno de nosotros depende de que Él es soberano. De que Él es soberano. Por eso dice, su amor puede ser infinito. Y eso es importante porque muchas veces sí, tendemos a hablar solamente del amor de Dios, ¿no? Del amor de Dios. Y lo cual es cierto. Pero si su poder y su propósito pueden frustrarse, entonces no podemos confiar en Él. Si eso fuera una realidad, aunque Dios nos amara tanto, pero Él no fuera soberano, entonces nuestro Dios no sería un Dios digno de confianza, de nuestro honor, de nuestra gloria. No. Esto es sumamente importante. Por lo tanto, vamos a ver cómo expresa, y quiero que busquen ahí en sus Biblias, me ayuden a leer, alguien que busque Job 42:2, Salmo 115:3, Isaías 14:27, Isaías 43:13, Daniel 4:35, Efesios 1:11. Que lo puedan leer ahí en sus Biblias. Se supone que estamos en la escuela bíblica, y entonces en la escuela bíblica, me imagino que van a traer Biblias, ¿no? Y si no traen Biblias, entonces hay muchos soldados que ya habían muerto en batalla. ¿Cómo pueden ir a la guerra sin espada? Job 42:2. ¿Quién lo tiene por ahí? Que lo pueda leer fuerte. Fuerte, fuerte. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos pueden ser frustrados, dice Job. Después de haber pasado por todo, ¿no? Hablando con Dios. Amén. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Él hace lo que le da permiso. No, ¿verdad? Lo que le place. ¿Y qué significa lo que le place? Lo que le place, ¿verdad? Lo que le place, lo que se le antoja, lo que Él quiere. Muy bien. Isaías 14:27. Isaías 14:27. ¿Vale? Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Gracias, hijo. Lo ha determinado. ¿Y quién qué? ¿Quién quitará o qué?
¿Quién impedirá que su mano haga lo que Él quiere? Nadie. Nadie puede hacerlo. Muy bien. Isaías 43:13. Hermana Ileana. Aún desde la eternidad yo soy y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y quién lo revocará. ¿Aún desde cuándo? Aún desde la eternidad. Aún desde la eternidad. Yo soy quien qué. Y no hay quien libre de mi mano. Y no hay quien libre de mi mano. ¿Y quién lo revocará? ¿Quién lo revocará? Yo actúo. ¿Quién puede oponerse a eso? ¿Quién puede cambiar algo que yo he determinado desde la eternidad? Nadie. No hay nadie. No hay nadie. Por más que estés ahí brincando, azotándote todo ahí para que Dios haga lo que quieres, no hay nadie que lo pueda hacer. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Nadie puede decirle, ¿qué has hecho? Hablando de esta frase, hermanos, tengamos cuidado y aún si llegamos en nuestro corazón a decirle al Señor, ¿qué has hecho? Porque en tiempos de dificultad, en tiempos de dolor, el corazón nos engaña. Y podemos llegar a decir, pero Señor, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Bueno, Él ha hecho lo que le place. Él ha hecho lo que Él le satisface. Dice, pero ¿cómo es posible? Ahorita vamos a hablar de eso. Cuando pase eso, hermanos, seamos prontos en reconocer nuestro pecado delante del Señor e ir y confesar y arrepentirnos delante de Él. Efesios 1:11. También hemos tenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Según a quién? ¿Según quién? Aquel que ¿qué? Que obra conforme a ¿qué? Al consejo de su voluntad. Hemos sido predestinados. No, hemos visto a través de estos pasajes que no hay propósito, circunstancia, criatura, gobierno, persona que pueda oponerse a lo que Dios quiere hacer. Ahora, esto viene y nos da un dilema, porque dice, si Dios es soberano y Él hace todo, ¿por qué hay tanto sufrimiento, dolor y angustia en este mundo? Por el pecado, ¿ok? Desobediencia. ¿Pero acaso no Dios es soberano y Él es el que hace todo? Entonces Dios está sujeto a nosotros y dice, pues ustedes son malos, yo ya no puedo hacer nada, ya no puedo hacer bien. Es la voluntad del Señor que Él permite todo eso. Es la voluntad del Señor que Él permite y que aún en su control ha determinado, leíamos, yo he determinado desde la eternidad todo. ¿Ustedes creen que a Dios le tomó por sorpresa a Adán y Eva agarrando ese fruto? ¿Tú crees que dijo, ya está todo hecho, ya mira 2 personas aquí, de repente lo ve ahí, ¿qué están haciendo? No. ¿Ustedes creen que Dios estaba jalándose los cabellos diciendo, no, ya se me arruinó todo aquí? Como dice su palabra, ¿no? Que Dios sabe nuestros pensamientos antes de que lleguen a nosotros. Dios sabe. Y claro, y no porque lo vio en el pasado, no, porque Él lo ha determinado. Dios, a Él no se le salió de control, no dijo, ya ahora Adán y Eva, plan B, vamos a mandar a Jesús. No, Dios no hizo eso. Él no dijo, ¿ahora qué hago? Como nos pasa a nosotros. Ya no nos cambiamos de casa. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora quién llamamos? ¿Ahora qué? No. O plan 3. Satanás mató a mi hijo. Vamos a hacer otra cosa. Sí, peor, ¿no? Entonces, pero al final queda también esta pregunta. ¿Por qué entonces hay sufrimiento y dolor? Obviamente tenemos una respuesta que es muy, muy cierta, porque hay el pecado. El pecado, vivimos en un mundo corrompido, pero aún Dios
no está fuera del control de eso. Mejor eso no está fuera del control de Dios. Dios está eso. Y ahí es donde entra también una doctrina que es muy prima amiga de la soberanía de Dios, que es la providencia de Dios. Porque la providencia de Dios nos ayuda, entonces, dice la providencia de Dios, es su constante cuidado y gobierno absoluto sobre ¿qué? Toda su creación. Y aquí es donde viene importante, porque si Dios es soberano, y dice, bueno, Dios es soberano sobre la enfermedad, sobre las desgracias, sí. Sobre las dificultades, sí. Dios está ahí atrás de todo eso, sí. Sin embargo, dice aquí, en esa soberanía, en su providencia, Dios que está en constante cuidado y gobierno absoluto sobre toda su creación. Y aquí es importante esto, para su gloria y para el bien de su pueblo. Y esto es importante, porque todo lo que va a hacer Dios, aunque no lo entendamos en el momento, siempre tiene el propósito de que sea para su gloria, pero eso no quiere decir que Él no esté buscando nuestro bien. Es para su gloria y para el bien de ¿qué? De su pueblo. Ahora, entonces la providencia de Dios, esta doctrina nos dice, se enfoca en dos cosas, ¿sí? La providencia de Dios nos ayuda a ver que Dios es todopoderoso, pero también que Dios es ¿qué? Bueno. Y eso es muy importante. Ojo, porque aunque nosotros creemos que Dios es bueno, de repente podemos equivocarnos y expresarnos como si Dios no lo fuera. Sobre todo cuando hablamos de la soberanía de Dios y dice, bueno, Dios está en control de la enfermedad. Él está produciendo esta enfermedad. Él está llevando a cabo esta desgracia. Y podemos de repente equivocarnos y poner a Dios haciendo algo incorrecto o pecaminoso. Y ese no es el caso de Dios nunca. Entonces, la providencia de Dios nos ayuda a enfocar en esto, en que Él es todopoderoso y Él es bueno, y por lo tanto hay errores a evitar. Errores comunes a evitar. Ojo, primero, relacionar la providencia de Dios solo con acontecimientos aparentemente buenos. Dios, providencialmente, hemos escuchado esto, providencialmente Dios mandó la grúa cuando más lo necesitaba. Ahí todos decimos eso, pero alguna vez ha dicho, providencialmente Dios me mandó esta enfermedad. Ahí de repente parece que Dios ya no tiene la providencia, como que Dios ya no está actuando, ¿no? O sea, providencialmente Él sí nos ayuda. Providencialmente Él sí pone las cosas en orden para que salgan bien. Pero podemos llegar solamente a relacionarlo con las cosas buenas y dejar a un lado, como veíamos en la soberanía de Dios, el gobierno absoluto sobre todas las cosas. Otro, pensar o creer que Dios interviene solo en algunas situaciones específicas en nuestra vida, dejando a Dios como espectador en el resto de nuestra vida. Y eso es importante. Porque pasa algo, ya lo había mencionado ahorita, pero pasa algo bueno. Ay, Dios, qué bueno eres. Gracias por... ¿Pasó algo malo? No, seguramente Dios no tiene nada que ver en esto. Seguro Dios nada más estaba viendo ahí. ¿Y ahora, cuál es la implicación de ese pensamiento? ¿Cuál es la implicación de pensar que Dios en algunas cosas está involucrado y en otras está como espectador solamente? ¿Cuál es el problema con eso? Como que el cuidado de nuestra vida fuera como compartido, como que de unas cosas me hago cargo yo y de otras cosas se hace cargo Dios. Exacto, ¿no? En esas cosas, Dios sí, en las otras yo puedo. Puede ser, ¿ok? ¿Damaris? También creamos como un Dios limitado. Ok. No es todopoderoso, no es todo suficiente, sino como también lo que dice Molly, ¿no? Como gira en torno a mí, gira en torno al hombre. Entonces, si me suceden cosas buenas, yo lo percibo como bueno, pero si me
suceden cosas malas, es un Dios malo, y al final es como un Dios del propio pensamiento, ¿no? No un Dios del que yo estoy entendiendo quién es Él, porque la Biblia dice quién es Él, en su carácter. Creo que algo que debemos también pensar es que muchas veces en esto que pensamos nosotros somos el centro y Dios está a nuestro servicio. También. Por eso tendemos a medir cuando las cosas van mal, que no es el plan de Dios. Porque nosotros estamos ahí en el centro y creemos que todo nuestro plan, nuestra vida debe girar como yo lo llevo planeado. Y cuando Dios mueve algo y nos enseña que Él es el soberano, pues debemos aceptar su voluntad, pero ese proceso siempre es doloroso. Muchas veces lleva dolor, pero es súper bueno eso, súper bueno, ¿no? Y eso es uno de los principales problemas, ¿no? Que precisamente yo empecé diciendo, ¿a quién le gusta que se le frustren los planes, no? Y en lugar de pensar, ¿será el plan de Dios? Estoy pensando, es mi plan, no está funcionando. Y Dios no está haciendo bueno porque no está haciendo lo que yo quiero. No está llevando mis planes a cabo, ¿verdad? Déjame voy para allá primero y ahorita regreso para allá, hermano. Sí, es también, podríamos decir que dudar de la omnipresencia de Dios. Creer que lo que dice la Biblia, que Él está presente en todos lados, pues no es real. Dudamos. Claro, no es ni omnipresente ni omnipotente. Perfecto. Hermano. Una de las cosas que el Señor permite todo eso es para que nos demos cuenta que nosotros dependemos de Él y que la gloria es de Él soberanamente. Que no todo depende de nosotros, sino es que desde un comienzo de la creación Él lo permitió así, para que se diera cuenta el ser humano que la soberanía es de Él, que dependemos de Él, no del ser humano. Okay. Así es, sí. Pero ¿recuerdan qué es la definición de la providencia que decía? ¿Se acuerdan? Para su gloria y el bien de su pueblo. Y normalmente nosotros nos enfocamos solamente en ¿qué? En el bien de su pueblo, ¿verdad? Es que todo debe ser para su bien. Bueno, ¿y qué pasa cuando algo que a nuestros ojos no parece bien, pero está para su gloria y que en el plan soberano y perfecto de Dios sabe que va a resultar para bien? Y esto es sumamente importante, que es parte de lo que decían, hermanos. Nos olvidamos que estamos nosotros viviendo a la luz y bajo la sumisión de este Dios soberano, no Él bajo el nuestro. Y por lo tanto, cuando a veces pensamos en esto, es que Él está espectador porque ya no me quiere ayudar, ya no está haciendo nada. No, es que probablemente Él está haciendo lo que Él quiere, lo que Él le place, porque sabe la forma en que Él va a ser glorificado. Y al final, como dice Romanos 28, todas las cosas serán para bien a los que le aman. Nos olvidamos de la definición y nos olvidamos que estamos viviendo no para nuestra gloria, sino para su gloria. Y que debemos de conformar nuestros corazones, nuestros planes, para que todo lo que sea nuestra vida le glorifique. Y cuando empezamos a pensar que Dios solamente está espectador ahí, creemos que Dios está limitado de alguna manera, que Dios no puede intervenir porque Dios está ahí pensando, viendo a ver si le salen bien los planes o no. No. Dios está gobernando y cuidando cada detalle de nuestra vida, con el propósito principal, primero, de que Él sea glorificado y después también el bien de su pueblo. Ahora, pregunta, ¿cómo creen que una enfermedad como un cáncer terminal pueda ser algo que Dios en su providencia, porque es fácil decir, no, Dios en su providencia mandó al mecánico en el momento exacto y me sacó de ahí, gloria a Dios? Pero ¿cómo creen, hermanos, si alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida tendremos que enfrentar un cáncer terminal? ¿Cómo creen que eso pueda ser parte de la providencia de Dios, en la cual Él sea glorificado y sea de bien para su pueblo? ¿Cómo creen que eso pueda ser, hermana? Precisamente tenemos un testimonio de una compañera que estábamos compartiendo el evangelio en Carlton y ella
aquí a Luisville y ya la perdimos en contacto, pero ella comenzó a ir a la iglesia como un par de veces nada más. Y se fue nada más con eso. Y ya después no la volvimos a ver hasta que nosotros nos mudamos aquí a Luisville y supimos que su niña, la más pequeñita, tenía cáncer. Tenía cáncer en su cerebro. Y después ya no supimos muy bien de ella. Ella tiene su mano cortada, tuvo un accidente y solamente hace sus pasteles y sus gelatinas con la mano izquierda. Y hace unas cosas bien bonitas. Y por eso la contactamos porque encargamos un pastel para la iglesia y nos dimos cuenta de eso, que tenía ese problema muy fuerte. Total, que su niña murió. Y ella estaba súper mal, bien mal. Y entonces después supimos que ya se está congregando, está buscando a Dios por medio del dolor, la obligó a buscar de Dios. Y ahora está congregándose, tratando de congregarse en una iglesia que la conoce la hermana Arcadia. Y su esposo es cristiano, alejado. Y también cuando nosotros lo visitamos, él dice que le dio mucho gusto escuchar la palabra del Señor. Usa esas cosas, ese dolor, para acercarnos muchas veces a Él, porque nos olvidamos de Él. Claro. Esa es una de las formas en la que Dios usa ese tipo de situaciones para glorificarse. Pero nosotros también, cuando estamos pasando por eso, tenemos la decisión de cómo vamos a vivir cada circunstancia. Porque esta es y eso viene más adelante, porque al final la providencia de Dios nos ayuda a entender que Dios sustenta, porque Él está gobernando, Él está cuidando. Dios está gobernando, Él está sustentando cada circunstancia, cada una de sus criaturas. Por lo tanto, ninguna circunstancia que nosotros vivimos es cuestión del azar. No. Y creo que a veces usamos ya por cliché, pero ¡ay, por suerte! Por suerte pasó esto, por suerte, ¿no? No es que no hay suerte. No, Dios está sustentando, Dios está cuidando, y cualquier circunstancia, por muy pequeña o muy grande que sea, es porque Dios en su providencia lo ha puesto de esa manera. ¿Hermana? A mí me gusta aplicar mucho el versículo que dice que la paga del pecado es muerte. Y en esta situación, yo digo, si te pasaste la vida de la noche de fiesta, tomando, fumando, con droga, y te viene un cáncer, es porque te lo buscaron. Me parece que Dios lo permitió, a lo mejor es como ella, que lo permitió y viene cuando está mal. Pero si no, yo pienso, Dios me llama como Él quiera. A lo mejor fue un accidente, una enfermedad y me llega. También puede ser. Y ahorita vamos a ir a esa parte. Entonces, esto es importante. Porque Dios no busca su gloria a expensas de bien de su pueblo. Esto es importante porque no tenemos un Dios tirano que dice, ¿cómo voy a estar maquinando mis planes? No importa quién me lleve de corbata. No. Dios nunca busca su gloria a expensas del bien de su pueblo, ni busca nuestro bien a expensas de su gloria. Él no va a sacrificar ni uno ni otro. Él ha diseñado su propósito eterno para que su gloria y nuestro bien estén estrechamente unidos. Y eso es sumamente importante. En ningún momento creamos que Dios dice, bueno, pues ya ni modo, le va a tocar el cáncer, pero yo voy a hacer que sufra. No. Y en ningún momento va a decir, bueno, mira, aquí pues yo voy a estar aquí siendo blasfemado y todo, pero pues que le vaya bien. No. Jamás va a pasar eso. Él siempre ha diseñado todo para que ambas cosas sean verdad y sean presentes. Por lo tanto, confiar en Dios no es cuestión de sentimientos, sino de voluntad, es decir, de decisión. Tenemos en cada circunstancia la decisión de cómo vamos a vivir. Un cáncer, que el día de hoy lo decimos muy fácil de palabra, pero en la circunstancia cuando estemos, tenemos la responsabilidad de decidir cómo vamos a vivirla. Confiando en Dios, aunque yo no sienta el deseo, o renegando de Él. Espérame, hijito, espérame.
¿Cómo vamos? Esto es cuestión de voluntad. Es cuestión de fe. Es decir, yo voy a creer en Dios, en que Dios es soberano, que Dios está en control de todo y que Él va a ser glorificado en esta circunstancia y esto va a resultar en mi bien. O creo que algo más está por ahí. Pero si creo que Él es soberano, que Él en su providencia está gobernando y sustentando todo esto y lo que me está pasando no fue simplemente el azar, una mala decisión, lo que sea, sino que Dios me ha llevado hasta este punto, entonces tengo la oportunidad de decir, voy a confiar en que Él es soberano y voy a aprender a vivir esta circunstancia para que Él sea glorificado en mi vida, confiando en que esto va a resultar para mi bien. Ahora, el problema es este, que muchas veces pensamos, mi bien solamente se va a sanar. Pero Dios, Él está buscando algo mayor a eso, hermanos. Este mundo es pasajero, este cuerpo es pasajero. Nuestro mayor bien no es tener salud. Nuestro mayor bien, nuestra mayor necesidad no es salud, dinero, casas y cosas. Nuestro mayor bien es conocer más a nuestro Señor y Salvador. Conocerlo y experimentarlo. Conocerlo experimentalmente. Ayúdenme. Experiencialmente. Eso. No solamente intelectualmente. Ahí es cuando entonces su pueblo está siendo bendecido. No por lo que está palpando, sino por lo que está pasando en su corazón. Muchas veces, gloria a Dios, que sí se va a ver en cosas. Tuviste el carro, tuviste la casa, tuviste lo que sea. Pero tú puedes tener todo eso. Millones de personas tienen eso y no son cristianos. Y van a ir al infierno. La diferencia es que por la voluntad del Señor, la gracia del Señor, nos ha permitido creer en Él. Y tenemos ahora la responsabilidad de decir, ¿cómo vamos a enfrentar estas situaciones? Y el Señor está buscando eso, que en medio de cada circunstancia aprendamos a vivir de manera que le glorifiquemos, sabiendo que eso va a resultar para nuestro bien. Sabiendo que eso va a ser para nuestro bien. Y ya para ir terminando. Por lo tanto, cuando la adversidad golpea, no sentimos deseos de confiar en Dios, pero debemos elegir confiar en la verdad revelada de quién es Dios, aun cuando no lo deseemos. Tenemos la opción de confiar en lo que Dios ha dicho de quién es Él, o rechazar. Nuestra prioridad, hermanos, en momentos de adversidad es honrar y glorificar a Dios confiando en Él. Esa es nuestra prioridad. Confiar en Él, honrarle, glorificarle. Sin embargo, tendemos a hacer que la prioridad sea obtener alivio de nuestros sentimientos de dolor, desilusión o frustración. Este es un deseo natural, pero Dios ha prometido darnos gracia suficiente en las pruebas y paz para nuestras ansiedades. O eliges confiar en este Dios soberano, que al final Él va a hacer su propósito, Él va a cumplir lo que le satisface, lo que ha determinado, y aprendes a vivir para honrarle y glorificarle a través de la circunstancia que sea, o vives renegando y confiando en alguien o algo más. Por lo tanto, rápidamente en estos minutos que quedan, pongan ahí en sus hojitas, identifica, para aplicarlo, identifica alguna circunstancia difícil, problema o adversidad que estés pasando. No importa si es pequeño o grande. Anótala ahí. ¿Qué pasó, hijito? Bueno, lo que yo quiero decir es que cuando a una persona no le funciona algo, no debe de estar desesperada, debe de ser paciente y así ya le va funcionando. Gracias, Mateo. Pongan ahí qué circunstancia estás pasando. Si ya la notaste, tienes ahí. Atrás van a encontrar una lista de 19 versículos acerca de quién es Dios.
soberano. A la luz de esos pasajes, quiero que puedas leerlos. Y dice 3 cosas. ¿Qué creencia o pensamiento acerca de Dios a la luz de estos pasajes podrías corregir o te podrían ayudar a enfrentar la circunstancia que estás viviendo? Y esto es importante porque en cada circunstancia que estamos pasando, nosotros, consciente o de mayor o menor conciencia, estamos creyendo algo de Dios. Que Dios no puede, que Dios sí puede, que Dios no estaba, que Dios X. Entonces, trata de pensar en esa circunstancia y ser honesto contigo mismo, que esto no lo vas a compartir con nadie si no quieres. Y decir, bueno, ¿qué realmente estaba pensando en esa circunstancia? Y cómo estos versículos me ayudan a corregir eso que yo estaba creyendo. 2, ¿qué emociones o sentimientos crees que pueden ser combatidos a la luz de estos pasajes? Cuando estabas pasando esa circunstancia, ¿qué te hizo sentir? Desilusionado, desesperanzado, enojado, no sé. A la luz de estos pasajes, ¿cómo pueden estos pasajes ayudarte a combatir lo que estabas sintiendo o lo que estás sintiendo en ese momento? 3, ¿qué acciones o pasos prácticos puedes dar hoy en medio de las circunstancias que estás viviendo para glorificar a Dios a la luz de estos pasajes? Entonces, tomen tiempo ahí para contestar y ahorita lo vamos a ir pasando. ¿Quién se anima a compartir un poco de lo que pudo escribir ahí? Si es que se puede. Si no es a lo mejor tan personal o algo así. Yo, por ejemplo, les voy a compartir lo que pasé esta semana. Porque justo estábamos en medio de toda esta circunstancia del cambio de casa y que no funcionaba. Y un montón de cosas. Obviamente creemos que Dios es soberano, pero al final estábamos diciendo, Mónica y yo, y justo estábamos leyendo el capítulo de esta clase. Y nos empezó a dar de palos. Nos empezó a dar de palos porque obviamente no creemos en Dios soberano, pero lo que estábamos pensando, señores, ¿por qué? ¿Por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué? Y luego estábamos leyendo y veamos Santiago 4:15, más bien deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y obviamente creemos en el Señor, Dios, pero en ese momento estábamos, Señor, pero es que tú no quieres, que no sé qué. Y nos sentíamos emociones, sentimientos frustrados. Nos sentíamos frustrados, nos sentíamos un poco molestos, no con Dios, pero sí con las personas que no nos respondían como queríamos. Y veíamos Job 42, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Y decíamos, Señor, estamos frustrados porque estamos siguiendo nuestros propósitos y estamos pensando en nuestros propósitos, estamos pensando solamente en nosotros y nos hemos olvidado de ti. ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Tus propósitos son que podamos confiar en ti en este momento? No, descansar en ti. Bueno, Señor, perdónanos. Y por último, ¿qué acciones o pasos prácticos podemos dar ese día? Entonces en la noche, lo que hicimos, mi esposa y yo, ya a altas horas de la noche, porque cuando los niños ya no hacen ruido, nos pusimos a orar y a pedir perdón al Señor. Entonces, estábamos creyendo algo de Dios erróneo, no porque eso es lo que creemos de Él, pero en ese momento nos llevaba a pensar, estábamos sintiendo algo, y al final tuvimos que ir y reconocerlo delante del Señor. ¿Alguien quisiera compartir, hermana? Hasta abril 2024 y tenía una cirugía de cambio de otro tendimiento, pues yo esperaba que me iba a recuperar en los 3 meses que me dediqué en Silvana, pues entonces resultó que no solamente era ese hombro, sino que también necesita cambio de hombro del otro brazo y que tengo hernia en la cervical y un implante que me había causado sinusitis y te frustra tanto. Que no es que dude yo no dudo del Señor, sino que
que quiero que me ayude porque a veces no puedo dormir, a veces duermo 1 hora, 2 horas, y es bien frustrante cuando uno es cristiano para no pecar contra el Señor. Y el Señor, cúrame que está pasando, y se siente una frustración tan grande porque a veces digo, no me hubiera operado el brazo porque yo con el dolor en mi brazo y en el otro brazo, pues yo todavía trabajaba. Y he sentido que después de la cirugía he ido como empeorando y se siente feo, se siente feo. Y le he dicho al Señor, como dándole orden, después tengo que arrepentirme porque sí lo he hecho y si me he arrepentido, le he pedido perdón y le he dicho, Señor, yo no tengo ningún derecho de ordenar que me ayudes a sanar, que me ayudes a ir saliendo de la situación. Y me he puesto muy llorona, la verdad, pero es porque la cirugía que ya me hicieron, el brazo no lo tengo bien. Ya ha pasado 1 año, ya tuve 1 año el 25 de abril y tengo ese brazo todo que no puedo cambiarme. Mi esposo tiene que ayudar. Y si no paso trabajo, tengo que ponerme cosas más grandes, que sean más cómodas. Y es frustrante. Es frustrante. Dios mío, tú no me estás oyendo, lo he dicho y no me da ninguna vergüenza decirlo, porque yo sé los dolores que yo estoy pasando. Después salgo a pedirle perdón al Señor, entonces es bien frustrante. Y me ha pasado, lo he vivido y lo estoy viviendo. El día 19 de junio me van a sacar el implante que me causó la sinusitis y voy a ir avanzando. Ahora tengo que ir al neurocirujano para que vea lo de la hernia, a ver cuándo es la cirugía y no sé, no podemos pedir perdón al Señor que me cure, pero si no, yo tengo 3 cirugías programadas, que es la del implante, la de la hernia y la del cambio de operadoras. Y a veces me dicen, pero tú estás enferma. Sí, solo se me nota cuando me duermo, porque a veces me siento y mi esposa a veces me saca y me sienta en la silla, me voy a cabecear, a dormir. Igual en la iglesia yo lo quisiera a veces, pero a veces me tengo que cabecear porque estoy muy cansada, muy adolorida, con mucho sueño. Y así estoy viviendo. Y hay veces que la gente no cree porque, bueno, claro, no estoy ahí toda, me gusta estar arregladita y toda esa cuestión, pero siento ¿Alguno de estos pasajes le ayuda, hermana, a confiar más en el Señor, a combatir esos sentimientos? Nosotros sabemos que es su voluntad y que Él sabrá por qué. Yo no lo sé, pero Él sabrá por qué. Yo sé que estamos. Amén. Algo importante, hermanos, en este tipo de circunstancias es, si usted compara mi circunstancia con la de la hermana, decir, que es pastor chillón, que la hermana mira ahí, sí. Pero esto es importante en la parte de cuando no despreciemos ni menospreciemos las circunstancias difíciles que están pasando cada uno. No porque la otra sea menos grave en un sentido, quiere decir que es menos importante. Cada uno lo está pasando y lo está viviendo y tiene su circunstancia delante del Señor. Y esto es sumamente importante porque a veces que tendemos a eso, mira, no, si viera el otro hermano sí está sufriendo, no menospreciemos lo que está pasando cada uno. Porque cada circunstancia es una lucha con el corazón personal. Que puede ser que físicamente se vea distinto, pero en el corazón puede ser igual. Y eso es sumamente importante, ¿sí, hermano? Gracias, hermana. Gracias. Hermanos, yo quisiera compartirles, oyendo las palabras de nuestra querida hermana, quisiera compartirles que la vida también para nosotros no es fácil en el caso de las enfermedades. Como dice ella, nos vemos por fuera superficialmente bien, pero solo nosotros sufrimos el estrago de las enfermedades. Yo y mi esposa a veces estamos de que tú me subas aquí, hazme acá, aquí, y luego date vuelta tú y yo te voy a ayudar acá. Así nos compaginamos, hermano. Pero digo esto hablando de que quiero ¿cómo les dijera? Recomendarles que lean ese libro.
que es bien importante. Nosotros entre familia podemos compartir y podemos encontrar cosas tan importantes que hay aquí. Y hablando de lo mismo que estamos pasando, todas cosas, dice en el libro acá, dice que Dios hizo la tierra, los cielos, las aves, los insectos, los átomos, como dijo, y hasta lo que nos da, ¿cómo se llama? Bacterias. Pero Dios dice que en su misericordia hizo todo, y no lo hizo por hacerlo, y no lo hizo para hacerlo y irse y olvidarnos. Él está con nosotros, y si Él hizo hasta una bacteria, y es para bien de nosotros, y lo ha hecho para no olvidarlo, porque Él no, vuelvo a repetir, Él no hizo la tierra, no hizo la humanidad, no nos hizo a nosotros, desde un reptil hasta un ser humano, no lo hizo para dejarnos solos. Él está y estará con nosotros por el resto de nuestra vida y hasta la eternidad. Amén. Él gobierna y cuida a su creación completamente, ¿no? Amén. ¿Sí? Última para ya terminar, ¿sí? Solamente como que pensaba en lo que usted compartió sobre comparar como los dolores. Como que yo he observado que en nuestra cultura latina se tiende a hacer mucho esto, o hay hermanos como que comparten su dolor y tendemos a decir, pero qué bueno que a ti no te pasó como a mi tío que le dio no sé qué, o a él le fue de esta manera, o yo conocí y no validamos, ¿no? Como el dolor, el sufrimiento que está pasando como este hermano, no extendemos gracia, amor, compasión, ¿no? Y muchas veces cuando las personas abren sus corazones, ¿verdad? Ya es difícil poder hacerlo, porque se está siendo vulnerable a lo que uno está viviendo, ¿verdad? Entonces, el hecho, ¿verdad?, de recordar cómo esta persona está teniendo la confianza de abrir su corazón y compartir sus luchas conmigo. Entonces, saber escuchar bien y también saber consolar bien, ¿verdad? Creo que esas son como cosas que tenemos que crecer, como el escuchar y el consolar bien a los hermanos en medio de su sufrimiento y saber que si sea algo grande o pequeño o no es de la magnitud que a otra persona que conocemos le pasó, para esa persona está siendo real lo que está viviendo en ese momento y está siendo difícil y el Señor lo está usando y lo está llevando y está llevando a esa persona hacia Él, ¿verdad? En medio del proceso que está viviendo. Amén. Último, ¿quieres decir algo rapidito? Solo algo breve. Breve. La mano con lo que Madame Maris dice. Y creo que es importante el valor de la comunidad cristiana en todo esto. Ya, la oración, el visitar a nuestros hermanos, el ayudarnos unos a otros. Antes que también querer compartir nuestras experiencias, como dice nuestra hermana, escucharlos y acercarnos al Señor y que juntos como comunidad vayamos. Claro, y ojo, es comunidad, no el pastor. Solamente. Porque muchas veces en nuestra cultura es, si no me visita el pastor, lo demás no vale. ¿Cómo no, hermanos? Son otros hermanos en Cristo que están yendo contigo. Es igual de valioso. Es igual de valioso. ¿Okay? Para terminar, la idea del ejercicio, hermanos, es que puedan aprender a identificar que en cada circunstancia que estamos pasando, siempre estamos batallando con alguna creencia o pensamiento de Dios en ese momento. ¿No? Siempre estamos batallando con alguna creencia en ese momento. No porque eso es lo que crees, porque en el papel uno en el seminario puede contestar correctamente la respuesta del examen, pero en la vida es donde se pone a prueba. Y en cada circunstancia donde estamos batallando, por eso puse ahí creencia, pensamiento de lo que... Entonces, no solamente, hermanos, es compartir el versículo. Mira, aquí dice que si Dios quiere se va a hacer las cosas. No solamente es así. Es que puedas examinar, ¿qué estoy creyendo de Dios? Mira, la Biblia me dice esto, y es meditar en ese sentido. Los sentimientos, en ese momento estamos sintiendo algo que está atado a eso que creemos. Y entonces es importante. Y entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? No solamente compartir un versículo por compartir un versículo. Y eso es sumamente importante. Por eso quería que pensaran, ¿qué estoy creyendo? ¿Qué estoy pensando de Dios en ese momento, en esa situación?
¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué no estoy sintiendo? Me siento alejado, me siento que no soy amado, me siento que estoy siendo maltratado, me siento, ¿cómo te sientes? ¿No? Y al final confrontarlo con lo que la palabra dice, ¿no? Sabiendo eso y al final decir, bueno, ¿qué pasos prácticos puedo hacer? Y no necesariamente estoy diciendo pasos prácticos de, bueno, ahora voy a hacer algo como ir y regalar, darle de comer. No, pensar probablemente de tu relación con el Señor. Pensar, y si es necesario, en esos pasos prácticos, ir, pedir perdón, ir con alguien más, está bien. Pero hay mucho que tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Y al final, para terminar, hermanos, la frase que se supone que se iban a memorizar y que si no, Robert no les va a comprar la comida el día de hoy. Dios en su amor desea lo mejor para mí. En su sabiduría sabe lo que es mejor y en su soberanía hace lo que es mejor para mí. Una vez más, en cada circunstancia es cuestión de la voluntad. Es decir, que voy a confiar en que Dios me ama, Dios sabe lo mejor, Él va a hacer lo mejor para mí, o voy a creer que no. Que yo puedo, que alguien más puede, que la vecina sabe, que el TV Nota sabe, que la novela sabe, o que Dios sabe, desconoce. Esa es la lucha final. Aquí, todo es cuestión al final de tu fe. ¿En quién vas a creer en ese momento? Yo espero que en este Dios soberano. Yo quería decir algo. Un minuto, hermana, porque ya vamos tarde. Hay personas que yo he conocido, personas que están en la iglesia y se ven devotas y se ven que cantan en el coro, pero cuando les pasa algo se van. No se van de la iglesia, sino que se van para el mundo. Y yo digo, ¿pero por qué? Si Dios no te hizo nada a ti, fue la persona. No, pero que yo no vuelvo, que no, ni creo más. Yo le digo, no. A mí me pasó algo y Dios no me lo hizo. Y yo sigo perseverando en él. Amén. La parábola del sembrador. Podemos ir y es ahí qué pasa con esas personas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor. Sabemos que tú nos amas. Sabemos que tú sabes mejor que nosotros y buscas el bien de nosotros y siempre harás lo mejor para nosotros, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Ayúdanos, Señor, a confiar y creer en esto siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.